Buenos días para quienes nos acompañan desde Bolivia, Chile, Venezuela, Ecuador, los países centroamericanos, México, Colombia y Perú. Buenas tardes para quienes se conectan desde Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Soy Miguel Ébano de Oxfam, trabajando en nuestra oficina en Perú. En representación de todo el equipo organizador, les damos la bienvenida a este evento sobre la consulta y el consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Lecciones aprendidas y principales desafíos en el marco de este quinto foro regional sobre las empresas y los derechos humanos. Es evidente que el reconocimiento de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado son uno de los logros y desafíos más sustantivos de las últimas décadas en términos de derechos de los pueblos indígenas. En América Latina, los conflictos entre empresas, estados, pueblos y comunidades indígenas están a menudo asociadas a la disputa por los bienes comunes o recursos naturales, lo que coloca el tema de la consulta y consentimiento en el centro de las relaciones y tensiones. Desde Oxfam venimos acompañando el ejercicio de este derecho con organizaciones indígenas e instituciones de la sociedad civil en diversos países del sur, centro y norte de América. Ese compromiso nos llevó a promover este espacio que esperamos aporte al debate. En ese sentido, este evento busca promover un intercambio de ideas, tomando el actual contexto de emergencia por el COVID-19 que permite identificar avances y retos en la implementación de la consulta y consentimiento, desde las diferentes miradas, reflexiones y prácticas, desde la mirada de los pueblos, sociedad civil, Estado y sector privado. Todo ello con el afán de analizar cómo la consulta y consentimiento, además de ser una importante expresión del derecho a la autonomía y libre determinación, representa el mejor interés de todas las partes involucradas. Esto es para todos un gran desafío, principalmente en el proceso de reactivación económica que vienen impulsando nuestros países, tras la suspensión de proyectos de inversión y las medidas para facilitar el crecimiento, la reactivación económica en Latinoamérica, garantizando los derechos de los pueblos indígenas y promoviendo las mejores prácticas corporativas. Para ello, este espacio se desarrollará en dos bloques. La presentación de cada uno de los panelistas por un máximo de 8 minutos y luego un bloque de preguntas y respuestas, para lo cual invitamos a que cada uno de los asistentes a este evento los formule vía el chat. Para nuestro panel contamos con la participación de importantes representantes, eh, empezando por Melania Canales, indígena quechua de la región de Ayacucho, Perú, actual coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas para Sudamérica, ECMIASUR, y presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. También nos acompaña Augusto Jordán Rodas Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, FIO. También estará Mayra Olivo Paz, indígena zapoteca, originaria de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca, México, responsable del área jurídica del Centro de Derechos Indígenas Floricanto. Además, Lisa Sumi, directora de estándares y aseguramiento de la Iniciativa para Garantizar la Minería Responsable, IRMA. Finalmente, en el panel, Daniel Cerqueira, abogado e investigador y actual director del Programa de Derechos Humanos y Recursos Naturales de la Fundación para el Debido Proceso Legal, DIPLEF. Con ello, vamos a dar pase ya al inicio de nuestro panel. Para ello, vamos a formular a cada uno de nuestros panelistas una pregunta que pueda motivar su intervención. Entonces, comenzamos con Melania Canales. Melania, por favor, ¿cuál crees, a partir de tu lectura como representante indígena, como mujer indígena, cuál es la situación de la implementación de la consulta y consentimiento previo, libre e informado en el contexto del COVID-19 en América Latina? ¿Cómo se está garantizando la participación efectiva de las mujeres indígenas? Adelante.
Bien, muy buenos días a cada uno de ustedes. Allin Punchao, Cachun, Yapalaquichita, Liu, Kai, Aviala, Suyu, Nisham, Ñañanchikunata, Turinchikunata, Ari. Bien, buenos días, Miguel. Buenos días a todos los que nos escuchan, a todos los que están al otro lado, en los diferentes países, ¿no? Y a nuestros hermanos y hermanas. Pues bien, yo quisiera de repente decir acerca de la pregunta, y yo siempre he tenido, o sea, hemos tenido un análisis acerca de la consulta previa, que se da no solo en el Perú, se está dando en Bolivia, Ecuador, Colombia y otros países. Y entonces hay una gran pregunta que nos hacemos también nosotras y decimos, ¿realmente es una consulta previa? Y nos hemos puesto a analizar y vemos y decimos, oye, pero el nombre es consulta previa, es bacán, pero en la implementación realmente no es una consulta previa. ¿Y por qué no es una consulta previa? ¿No? Porque para que sea una consulta previa, su nombre dice consulta, es consultar, y al momento de consultar va a haber la respuesta, y la respuesta puede ser afirmativa o puede ser negativa. Puede ser sí, puede ser no, y se tiene que respetar, porque es una consulta, ¿no? Entonces, pero sin embargo, en nuestros países, cuando se implementa la consulta previa, parece que nos brindaran una información y nos dicen, bueno, pues ya viene con cosas definidas, normas aprobadas, y lo que te dicen es, mira, aquí está, esto es la información. Y cuando el pueblo indígena dice no, el gobierno dice sí, ¿no? Entonces, yo creo que realmente entonces no existe una consulta previa, ¿no? Y es una imposición muchas veces, utilizan su voluntad, su fuerza de poder, muchas veces el dinero para corromper y prometer, entonces tampoco esa consulta es libre. Y ahí nuestras preocupaciones, porque lo que hacen los gobiernos con apariencias de implementar la consulta previa en cumplimiento de las normas internacionales, pues han sacado la vuelta a estas normas. En realidad lo que se implementa en nuestros países en nombre de consulta previa no es una consulta previa. Puede ser un diálogo, o podemos tomar también como un aviso, como una notificación. ¿Por qué? Porque en una consulta tiene que haber un consentimiento. O sea, tiene que haber lo negativo o también lo afirmativo, pero no existe. Y la información que se da se tiene que dar en una lengua común entre los dialogantes, una lengua que nos entendemos, un lenguaje que nos entendemos, porque muchas veces es muy técnico. Y también el que está consultando tiene que garantizar a los pueblos indígenas asesores especialistas, porque los pueblos indígenas no contamos con recursos. El Estado se sienta con 10 asesores, con 20 asesores, y a veces los pueblos indígenas con uno o nada. Y cuando se hace la consulta de las actividades extractivas, tienen que darse desde
estudio del impacto ambiental. No ya para, como se dice, para ejecutar el proyecto. Generalmente te consultan para ejecutar el proyecto, pero no desde el impacto, desde el estudio de impacto ambiental. Entonces el consultado o la consultada, bueno, pues también tiene que contar con una información anticipada para analizar y leer una y otra vez y contar con una amplia información. Y tiene que ser realmente intercultural. Y cuando hablan de intercultural, no, es que los pueblos indígenas, a los pueblos indígenas nos hablan de interculturalidad. ¿Por qué no hablan de intercultural en la academia, en las universidades, en las ciudades, con los funcionarios? Ellos son los que tienen que aprender de interculturalidad. ¿Qué cosa es interculturalidad? El respeto de las culturas. No nosotros, los pueblos indígenas, no las mujeres indígenas, ¿no? Entonces yo creo que aquí realmente no hay una voluntad, porque siempre quieren ellos mantener culturas superiores y culturas inferiores, como a nosotros los pueblos indígenas nos dicen. Y también tiene que tomarse en esa consulta a las mujeres, a los jóvenes, a los discapacitados, discapacitadas. Se tiene que convocar a la diversidad de los pueblos indígenas. Tiene que ser realmente una consulta previa. Y una consulta previa no va a afectar solamente a los dirigentes, a 2 o 3, sino estamos hablando de un pueblo. Y un pueblo, sean 20, sean 100, sean 1000, a esas personas que viven en ese pueblo, en ese territorio, o los que van a ser afectados, a todos tenemos que consultar. Porque muchas veces también sentimos y cuestionamos que cuando nos consultan o preguntan a los dirigentes podemos tener una mirada, nuestras propias realidades. Es que también no siempre vamos a llevar las voces de los pueblos. Entonces, por eso es importante consultar también a todos en general. Y asimismo, la consulta previa, si realmente se debe consultar también desde las leyes, porque hemos tenido esas situaciones. No, es que la ley dice, estamos en una consulta y te dicen, la ley dice, es que se ha aprobado esta ley. Entonces, ¿para qué consultan? Ya no es una consulta previa. Previa sería en los proyectos de ley, o sea, antes de la ley. Solo nos están informando. O sea, después de la violación de los derechos humanos, reciente pregunta. Después de la violación, se da la consulta. Entonces, realmente no existe la consulta. Gracias. Gracias, Melania. Muy interesante la visión desde una organización indígena, particularmente, además de mujeres. Damos paso enseguida a Augusto Jordán Rodas Andrade. Como mencioné, él es presidente de la FIO y entonces queremos pedirle, desde la experiencia que tienen como representante de un organismo tan importante como son los ombudsman, las defensorías, cree que es el rol de los estados como garantes en la implementación de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, sobre todo en este contexto en que las actividades empresariales se vienen reactivando en tiempos de COVID? ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que tienen los estados en América? Gracias, Augusto, por tu participación. Gracias, Miguel. Buenos días. Muy amable. Pues la verdad es que hay que reconocer, no sé si me escuchan bien y me veo, disculpen, no tengo buena señal. Sí. Bueno. Sí, Miguel, decía, perdón. La verdad es que comparto plenamente la preocupación de la compañera de Perú, de la lideresa indígena, y esto tiene un problema de origen, porque los estados latinoamericanos son racistas y son excluyentes de su concepción. Entonces, los funcionarios ladinos, por más empatía que tengamos, no va a ser lo mismo que comprendamos las lógicas, las dinámicas de los pueblos indígenas.
Y Guatemala no es la excepción. Guatemala, lamentablemente, el convenio 169 no se cumple, no hay voluntad. Y luego se criminaliza a los defensores del territorio porque hacen valer su derecho a la consulta, que es ni más ni menos que un derecho humano, y por eso tiene primacía según nuestra Constitución, que en materia de derechos humanos el derecho internacional, como es el convenio 169, tendría que prevalecer. Lo que tiene que hacer el Estado es cumplirlo, y más en la época del COVID. Ahorita comienzas, como bien decías, que ya la reinversión, la economía, pero se victimiza después el sector empresarial cuando se aprovecha de la discrecionalidad, del silencio del Estado para no hacer las consultas. Y con esa discrecionalidad después van con las presiones a las cortes, que en muchos casos, como es el caso de Guatemala, la Corte Constitucional, tengo que hacer una mención especial, sí ha hecho que se cumpla el convenio 169 en la mayoría de casos. Entonces el problema es de la concepción del modelo del Estado y también cultural y educación. Bien decía Melania que siempre se habla de intercultural a los pueblos indígenas, es como cuando se habla del tema de género solo a las mujeres. No, tenemos que hablar e ir permeando las estructuras del Estado, y eso pasa por el organismo ejecutivo, el legislativo, las cortes, y hacer que se cumpla el convenio 169 no solamente es un tema de discurso, se tiene que ver qué pasos se han dado, qué institucionalidad se ha creado, y hoy por hoy no se ha creado en Guatemala ninguna institucionalidad, y también no es un tema que esté en agenda. También tenemos que tener plenamente conciencia de que esta consulta tiene que ser antes, ¿verdad? Porque si no, ellos vienen, invierten los grandes grupos empresariales y se quejan cuando a medio camino de la inversión del proyecto se paralizan. Pero ellos han sido corresponsables juntamente con las autoridades de invertir en un proyecto que tuvo que haber sido puesto a consulta de los pueblos indígenas. Y como no es así, entonces utilizan todo el poder económico y político para criminalizar a defensores, a operadores de justicia que no se doblegan ante sus intereses netamente económicos. Entonces yo diría que el reto es hacer un alto en el camino, y ahorita que se habla de la nueva normalidad tendríamos que redefinir realmente si volvemos a lo anterior legalmente y social y económica y políticamente, no, porque eso ha ocasionado estas grandes desigualdades. Entonces tenemos que tener estados cada vez más incluyentes, pero eso pasa por un tema fundamental desde mi concepción, que es la participación política. Se tiene que garantizar la participación política a todo nivel de los pueblos indígenas para que sean los tomadores de decisiones con conocimiento de los usos, costumbres y derecho indígena que coadyuven en el respeto del convenio 169. Si no, este será pura poesía, difícil de cumplir, porque no hay una voluntad, no hay una conciencia plena de un Estado ladino que tenemos que repensar porque ya ha colapsado. Muchas gracias, Miguel. Muy amable. Gracias, doctor. Muchas gracias por su intervención, sus alcances. Sabemos el rol importante que cumple en la Superprocuraduría, pero además también en su representación sobre las diferentes oficinas de Defensoría del Pueblo, que son uno de los organismos a los que las organizaciones sociales e indígenas acuden continuamente. Gracias por su aporte. Pasamos ahora a la intervención de Elisa Sumi. Como mencioné, Elisa es directora de estándares y aseguramiento de la Iniciativa para Garantizar la Minería Responsable, IRMA. A Elisa le vamos a pedir que nos pueda comentar qué rol deben cumplir el sector privado que permita brindar mayores garantías al cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas u originarios, principalmente en términos de consulta y consentimiento previo y libre informado, y además, ¿cuáles cree que son los principales desafíos para el sector privado en tiempos de reactivación económica frente al COVID? ¿Sí? Solamente un alcance, la intervención de Elisa será en inglés, así que quienes necesiten la traducción, por favor, activarla. Gracias. Adelante, Elisa. Thanks very much, Miguel. I apologize that I'm not able to do this presentation in Spanish. So yes, I'm going to talk about how
private sector companies can help to meet their obligations to carry out free, prior, and informed consent, even in cases where perhaps the states are not upholding their own obligations. And I'll do that using examples from the organization I work with, which is the Initiative for Responsible Mining Assurance. But before I start, I just wanted to give you a couple of examples of other systems that are like IRMA. Some of you might recognize. So some of you might have heard of Forest Stewardship Council, which promotes responsible forestry practices, or there's Fair Trade, which provides standards that look at food production, so coffee or bananas or chocolate. So in both of these systems, the standards are written to deliver social and environmental benefits. And many standards like these are starting to reference free, prior, and informed consent as being an essential standard for private sector companies to meet. And the reason that companies participate in these standards and systems are because they gain some kind of reputational benefit or market value from meeting those standards. And they also give consumers a way to use purchasing dollars to try to support more responsible practices. But it's important to know that these types of systems are not meant to replace national laws or state obligations. So IRMA is a standard that has been designed for large-scale mining operations, and there are two elements to what IRMA does. There's a standard for responsible mining, so it lays out all of the metrics that are measured at mine sites. It covers 26 different topics on environment, workers' rights, community health and safety, human rights. And one of the chapters within the IRMA standard is on free, prior, and informed consent. Our standard was developed through a very robust multi-stakeholder process. We did a lot of external working groups, and one of those working groups was on free, prior, and informed consent. We went to British Columbia, Canada, and brought together experts from Oxfam, some auditors, as well as Indigenous peoples from across Canada to test our FPIC chapter and go through it and help us look at ways to improve it. The second element to our system is that there's third-party independent assurance. And so what that means is that auditors who are external to the mining company are the ones who are determining whether or not a company is meeting our mining standards. So it's not the mine site itself that's evaluating itself. It's an external body. And importantly, in IRMA, all of those audits include on-site visits, and the auditors actually interview workers and they interview rights holders and stakeholders and visit affected communities in order to get information that helps them determine whether or not mines are performing well. So I'm going to move on to how IRMA and IRMA's standard address free, prior, and informed consent. And I'm just going to touch on a few issues, but you can see the whole standard at our website, which is responsiblemIning.net. So our chapter has 18 different requirements. I'm going to talk about 6 of them, probably the most important ones, I think, to share here. So first and foremost, in the standard, we say that mines have to be able to show that they have obtained consent from Indigenous peoples. There are a number of different standards that are out there, and they use different words. And so in some cases, you'll see in standards, they might have words like, mines or companies should seek to obtain or aim to obtain consent. But in the IRMA standard, we require that mines demonstrate that they have obtained consent, or else they cannot be certified in our system. The second point is that if Indigenous peoples communities say to a mining company, we're not interested, we don't want your mine here, we say in IRMA that those mining companies should not proceed with the project. FPIC
includes a dialogue, and if Indigenous peoples are not interested, then mines need to respect that. Our standard also says that Indigenous peoples have to be involved in identifying the rights and interests that could be impacted if a mine were to go ahead. And this is something that Melania referenced in her presentation. I think it's really important that the Indigenous peoples are informed early in order to be able to make that decision. And so within IRMA, there's a recognition that not all Indigenous peoples communities have the technical capacity to evaluate information. And so it's also important that that they be provided with support. It might be financial or it might be technical support so that they can truly evaluate the information and make the best decisions. IRMA requires that mines follow any FPIC protocols or consultation protocols and processes that the Indigenous peoples have. We also require that if consent is finally obtained after all of the discussions and negotiations, then it's critical that the mines document all of the commitments and that those commitments are monitored over time to make sure that they are actually living up to what they said they would do. And Indigenous peoples have to be included in that monitoring process as well. And then finally, we all know that free, prior, and informed consent is not a one-time thing. It really is an ongoing process. And so IRMA requires that mines be able to show that there is continuing dialogue and conversation going on with Indigenous peoples throughout the life cycle of the mine. And finally, just quickly, how can communities use IRMA as a tool? So increasingly, I'm sure many of you know that companies in all sorts of industries are being pressured to show that they are being responsible and that their entire supply chains are responsible. So what we're seeing happening is some stakeholders, such as purchasers of my material, are actually asking their suppliers to undergo IRMA, to do an audit and share the results publicly. Communities, NGOs, and workers can do the same thing. They can challenge mines who are operating in their regions to get an IRMA audit and to demonstrate that they are respecting the commitment to free, prior, and informed consent. So I'll leave it at that. Thank you very much. And please feel free to contact us if you have any questions. Gracias, Lisa. Muy importante que las diferentes iniciativas vinculadas al sector privado, sobre todo en este caso frente a la minería, puedan tener este reconocimiento sobre el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado que tienen los pueblos indígenas y que se esté promoviendo mejores prácticas para su ejercicio. Gracias por tu intervención. Pasamos a invitar a nuestro panel a Mayra Olivo Paz. Como mencioné, ella es abogada zapoteca, ¿no? Responsable del área jurídica del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto. A Mayra le hemos pedido que nos comparta sus reflexiones sobre el rol que deben cumplir los actores sociales para garantizar los derechos de los pueblos indígenas u originarios en relación a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Además, cómo los procesos de construcción de protocolos de consulta, algunos lugares llamados autoconsulta, contribuyen a los estándares internacionales tomando las experiencias del pueblo zapoteca en México. Adelante, Mayra, gracias por tu participación. Muchas gracias, Miguel. Pues bien, los pueblos indígenas se han convertido en un poderoso actor social de resistencia y emancipación. Resistencia para no dejar de ser pueblos y emancipación para no seguir siendo colonias. En el centro de esta resistencia y emancipación subyace su derecho a la libre determinación, que se basa
prácticamente en la idea de que toda la humanidad tiene el mismo derecho a controlar su propio destino. La reivindicación de la libre determinación como derecho fuente ha permitido contar con instrumentos internacionales que reconocen derechos como la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. México fue el segundo país en el mundo en ratificar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Lamentablemente, poco se ha hecho para que los derechos consagrados en él sean ejercidos. Por ejemplo, los procesos de consulta no siempre se apegan a los estándares internacionales establecidos en el mismo convenio 169. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero además la jurisprudencia interamericana de derechos humanos y comentarios y recomendaciones generales emanados del Sistema Universal de Derechos Humanos. Los procesos de consulta que se han llevado a cabo en México emanan sobre todo del interés del Estado de legitimar decisiones previamente tomadas y en otros casos de sentencias dictadas en acciones judiciales emprendidas por comunidades y pueblos indígenas que han visto vulnerados sus derechos. Para ejemplificar lo anterior, podemos mencionar el caso de 16 comunidades zapotecas de los valles centrales de Oaxaca, que buscan levantar la veda al uso del agua de un acuífero ubicado en sus territorios y administrarlas de acuerdo a sus sistemas normativos internos. Por mandato judicial, en 2015, la Comisión Nacional del Agua, como autoridad responsable, inició este proceso de consulta utilizando como base un protocolo nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, que fue enriquecido por los pueblos sujetos de la consulta. Este protocolo, que si bien es cierto, se diseñó desde una instancia del Estado, fue fortalecido con los aportes de los sujetos de la consulta, estableciendo como etapas del proceso los acuerdos previos, la fase informativa, la etapa deliberativa, la etapa consultiva y finalmente el cumplimiento de estos acuerdos. Aquí deseo enfatizar que se debe entender que los protocolos son mecanismos para que los pueblos indígenas, a partir de sus propias características y cosmovisión específica, manifiesten sus reglas y procedimientos para realizar una consulta sobre las medidas que los afecten. En este sentido, la construcción del protocolo de Valles Centrales se realizó, podríamos decir, de manera satisfactoria. No se puede decir lo mismo de la etapa informativa, en donde la información otorgada por la autoridad responsable fue claramente incompleta y de mala calidad. Por su parte, la etapa deliberativa de esta consulta propició al interior de las comunidades múltiples asambleas sin presencia estatal, lo que permitió elaborar colectivamente una propuesta de acuerdo hacia la autoridad responsable. Finalmente, el 12 de octubre de 2019, las comunidades y la autoridad responsable firmaron acuerdos. Desafortunadamente, a más de 5 años de iniciada la consulta y 1 año de haberse firmado estos acuerdos, estos no se han cumplido. En contraste a este proceso de 5 años, podemos ver que en el Istmo de Tehuantepec, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convocó a otra consulta utilizando el mismo protocolo que mencionaba, fue elaborado por una entidad estatal, pero en este caso convocó a asambleas regionales consultivas donde, sin otorgar información previa sobre el proyecto de desarrollo llamado Tren Interoceánico que afecta a tierras indígenas, realizó una consulta agotando todas las etapas del protocolo en 2 días, lo cual vulnera seriamente los estándares internacionales. Del mismo modo, en esta misma región, en octubre de 2014, inició en Juchitán, Oaxaca, una consulta sobre un gran proyecto de inversión por parte de la empresa eólica del sur, donde se presentaron graves violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, el protocolo aplicado, que fue el mismo que se aplicó en las consultas antes mencionadas, no fue realmente enriquecido por los sujetos de consulta.
Cabe señalar que si bien es cierto, en los 3 procesos de consulta antes mencionados se utilizó como referencia el mismo protocolo, su aplicación fue claramente distinta. Podríamos decir que solamente en valles centrales hubo una participación de los sujetos consultados. Es necesario insistir que a partir de instrumentos internacionales, los estados están obligados a realizar consultas para obtener el consentimiento en los procesos que se trate de desarrollos, de proyectos de desarrollo de gran impacto, como es el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El consentimiento libre, previo e informado es esencial para que los derechos humanos de los pueblos indígenas sean respetados, y además el consentimiento, hay que decirlo, es la piedra angular del derecho a la consulta. Separar el concepto de consulta de consentimiento previo provoca que la consulta se convierta en simple herramienta de participación, pero no en una herramienta de libre determinación, que finalmente es el sentido de las consultas. Asimismo, si bien la obligación de respeto y garantía del derecho a consulta y consentimiento previo, libre e informado está dirigido a los estados, no se puede dejar de lado el rol que en la práctica asumen las empresas. Es decir, no significa que las empresas no tengan ninguna obligación ni responsabilidad en este caso. Ellos deben también cumplir el derecho y respetar el derecho a la consulta previa, libre, previa e informada. Al contrario, en relación con el segundo pilar de los principios rectores, las empresas tienen la obligación de respetar los procesos de consulta sin interferir directamente o indirectamente en ellos. En el caso de la consulta que se llevó a cabo en Juchitán, hubo repetidas denuncias por parte de la Misión de Observación de Derechos Humanos, así como de personas defensoras indígenas de la tierra, respecto a las amenazas e intimidación con la intención de apresurar el proceso. Esto no es aceptable. El derecho a la autonomía y libre determinación es el derecho fuente que sustenta el derecho a la consulta previa y consentimiento previo, libre e informado, basados, como lo dije anteriormente, en la idea de que toda la humanidad tiene el mismo derecho de controlar su propio destino. Es indispensable que empresas y estados respeten a los pueblos indígenas su derecho a la libre determinación y autonomía, y al mismo tiempo su derecho a definir sus prioridades de desarrollo. Concluyo diciendo que es urgente acabar con la impunidad respecto a la violación de los derechos de los pueblos indígenas y detener estos ejercicios de simulación que se realizan respecto al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Gracias. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, Mayra. Muy importante la experiencia que vienen ustedes impulsando desde México, cómo esto puede aportar a los procesos en Latinoamérica, ¿no? Ya han aparecido en este escenario una serie de cuestionamientos sobre las posibilidades de implementación a las consultas, a los protocolos de consulta. Esperamos que esto pueda más bien alimentar y fortalecer esta ruta de mayor participación, mayor diálogo con los pueblos. Quiero, antes de dar paso a nuestro último panelista, mencionar que además tenemos varios asistentes importantes en este evento. Entre ellos está Hernán Coronado de la Organización Internacional del Trabajo, a quien agradecemos por su participación. Están varios importantes representantes de defensorías del pueblo de varios países de Latinoamérica, entre otros. Entonces, ellos también están atentos a las inquietudes que ustedes formulan o están formulando a través de sus preguntas en el chat. Gracias. Entonces pasamos a nuestro último panelista, Daniel Cerqueira, ¿no? Como lo habíamos presentado, él es abogado, investigador y actual director del Programa de Derechos Humanos y Recursos Naturales de la Fundación para el Debido Proceso. Daniel además ha venido en los últimos años haciendo investigación sobre la implementación de la consulta previa y el consentimiento en diversos países de Latinoamérica, y además también con una mirada regional. Daniel, lo que nos gustaría es que nos puedas comentar cuáles crees que son las principales lecciones a partir de las experiencias de la implementación de la consulta y consentimiento previo, libre e informado en América Latina, y qué sugerencias
se pueden hacer para garantizar este derecho, ¿no? De cara a este quinto foro regional en América Latina sobre empresas y derechos humanos. Gracias, Daniel, por tu participación. Bueno, muchas gracias, Miguel, y un saludo a todos y todas personas involucradas en la organización de ese foro, en particular de ese conversatorio sobre ese tema que es tan importante para Latinoamérica. Desde mi organización, la Fundación para el Debido Proceso, hemos venido, como decía Miguel, evaluando la manera como los estados implementan ese derecho fundamental de los pueblos indígenas y tribales, particularmente a través de una mirada sobre el aporte del derecho internacional, en particular los estándares en materia de derechos humanos, en ese proceso, ¿no? Como todos saben, la consulta previa desde la adopción del Convenio 169 de la OIT en junio de 1989 ha ocupado un espacio privilegiado en la agenda de derechos en los foros intergubernamentales. Y de alguna manera también en el sector privado y en la banca multilateral hay un consenso cada vez más presente sobre la obligatoriedad de respetar ese derecho, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una parte de mi presentación se va a dirigir a los problemas que yo diría más endógenos, a los procesos de implementación a raíz de las políticas estatales, y una segunda parte a algunos problemas inherentes a esa, ¿cómo se dice?, a ese protagonismo excesivo que ha adquirido la consulta previa en los últimos años. Con relación a la implementación, las políticas de implementación como tal, lo que se ve hoy día en Latinoamérica es una tendencia, por un lado, de abordar la consulta previa como un diálogo intercultural, sin embargo, casi siempre dirigida a solventar los conflictos sociales para los proyectos de inversión específicamente, ¿no? La consulta previa no ha logrado, por ejemplo, incidir para que los pueblos indígenas tengan voz e incluso veto en las decisiones más macro, ya sea de políticas de desarrollo o incluso políticas indigenistas o en materia de derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Una tendencia notable, por ejemplo, es la exclusión de la voz de los pueblos indígenas en decisiones que les afecten directamente, como las leyes de presupuestos, los planes plurianuales muchas veces en materia de desarrollo, o incluso en políticas específicamente dirigidas a los pueblos indígenas, como la educación bilingüe o intercultural en algunos países, ¿no? Y en esa misma línea, muchas veces las decisiones en materia legislativa como un todo no son consultadas previamente a los pueblos indígenas. Incluso con relación a la implementación frente a proyectos específicos de inversión, la regla general ha sido el incumplimiento de los estándares expresos del Convenio 169, complementado en gran medida en pronunciamientos de órganos supranacionales de derechos humanos, en particular en la Relatoría Especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y también decisiones de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Hay una tendencia actual en algunos países como Honduras, Guatemala y México de abordar los problemas de implementación de la consulta a través de una ley de alcance general, ¿no? Como sabemos, Perú es el único país del continente que tiene una ley y un reglamento en materia de consulta. Ahí sería interesante escuchar de Miguel o de otros compañeros o compañeras de Perú, como Melania, cuál es la impresión que tienen sobre ese discurso muchas veces del modelo peruano como la panacea para abordar consulta previa, ¿no? ¿Es realmente necesaria una ley de alcance general? ¿Qué pasa cuando esa ley o el reglamento recortan los propios estándares internacionales o incluso el contenido del Convenio 169, ¿no? Y dentro de esa tendencia de legislar, claramente el poder, el sector corporativo ha ejercido una presión muy fuerte. Yo he participado de muchos espacios de discusión en Guatemala y Honduras. Claramente el sector corporativo apuesta por una ley de consulta bajo el argumento de que eso genera seguridad jurídica incluso para las comunidades indígenas. Sin embargo, si vamos a hablar de seguridad jurídica, es mucho más importante, por ejemplo, abordar el tema de la delimitación y aseguramiento de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus territorios, que apostar básicamente todo el esfuerzo de los congresos del Poder Ejecutivo en la legislación y en la adopción de una ley en materia de consulta, ¿no? De nada sirve decir que el pueblo lenca en Honduras, por ejemplo, tiene derecho a la consulta si no está definido si un determinado territorio en donde quieren conceder la exploración, ya sea para una hidroeléctrica o un proyecto de inversión cualquiera, no se sabe si ese territorio es o no del pueblo lenca, pongamos en esos términos, ¿no? Una preocupación reciente en México es el hecho de que el Poder Judicial está dictando sentencias obligando a congresos de los respectivos estados, como es el caso de Oaxaca,
y más recientemente la Suprema Corte ordenó al Congreso de la República adoptar una ley de alcance general en materia de consulta, ¿no? Acá creo que hay que hacer un llamado a los organismos internacionales de la propia OIT a que la condición sine qua non de la discusión de una ley sobre consulta es la voluntad de los propios pueblos indígenas, porque se trata de un derecho autoejecutable, no es necesaria una ley habilitante para cobrar eficacia de ese derecho fundamental. Hay una serie de otros, digamos, hallazgos de mi organización en cuanto a los problemas ya de implementación operativa por parte de los gobiernos. En muchos casos, por ejemplo, la entrega de información imprecisa, muchas veces tergiversada. Hemos acompañado procesos de consulta, por ejemplo, en el caso de la soya transgénica en la zona de Yucatán, en México, en donde se hace traducciones a idioma maya, claramente tergiversando el impacto que pueda tener la siembra de soya transgénica o el uso del glifosato para estas comunidades. A modo de ejemplo, entiendo que en ese caso fue Segarpa o alguna otra Secretaría Federal Mexicana, que ahora no me acuerdo, tradujo el término soya transgénica como soya mejorada, ¿no? Claramente en maya no existe el término transgénico tal como lo conocemos en castellano, pero no es una tradición culturalmente adecuada. Y ni hablar también del hecho de que se trata de una sentencia de la Suprema Corte que hasta hoy no ha sido plenamente ejecutada, ¿no? Hay todavía el uso de soya transgénica en la península de Yucatán, y tenemos muchos ejemplos, no solo en Yucatán, por ejemplo, de que personas que no son sujetos del derecho a la consulta participan en asambleas de consulta, en las distintas etapas de ese proceso, ¿no? En el caso de Yucatán, concretamente, comunidades menonitas que han participado en más de una asamblea de consulta, siendo que el derecho es claramente exclusivo de los pueblos y comunidades mayas, ¿no? Hablando ahora sí de los factores exógenos de la consulta, parte del problema radica en que la comunidad internacional de estados y muchas veces también el sector corporativo ha puesto todos los huevos en la canasta de la consulta, ¿no? Se ha olvidado, por ejemplo, del consentimiento, que es un derecho expreso, tanto en el Convenio 169 y sobre todo en la Declaración de la ONU del 2007 sobre derechos de los pueblos indígenas y igualmente en la Declaración de la OEA del 2016, ¿no? Hay otros derechos del Convenio 169 que no han sido debidamente implementados, ni siquiera abordados en la discusión más política, yo diría, ¿no? Entre otros, el derecho a participar de los beneficios o compartir beneficios razonables de los proyectos de desarrollo. Pero el problema raíz, según la investigación de DPLF, radica en que la consulta previa se ha distanciado de forma ya notable del derecho más, yo diría, fundacional de los pueblos indígenas, que es el derecho a la autonomía y a la libre determinación, ¿no? El reto está precisamente en reubicar la consulta previa como una expresión de la libre determinación de los pueblos indígenas y, por otro lado, apostar en que los procesos autónomos de esas comunidades, incluso de consulta previa, como son los protocolos de autoconsulta en Brasil, existen 35 protocolos de autoconsultas realizados por las mismas comunidades que hasta hoy no han tenido un reconocimiento estatal pleno, ¿no? Ese tipo de experiencia se repite en distintos países y parte del reto está también en que la consulta previa no sea exclusivamente aquella en donde el Estado lidera el proceso. Los procesos de autoconsulta dirigidos o conducidos por las mismas comunidades indígenas también deberían ser reconocidos como un ejercicio de la libre determinación y como algo que los estados y empresas interesadas en un determinado proyecto de inversión deben considerarlo como jurídicamente vinculante, ¿no? Me quedo con esa presentación y con mucho gusto podría atender a eventuales consultas y preguntas. Muchas gracias. No te escuchamos, Roberto. Perdón, tuve un problema de conexión con Miguel, tuvo un problema de conexión, entonces estoy subentrando yo. Soy Roberto Stefani de Oxfam, México. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a tener ahora una ronda de preguntas que han estado haciendo desde el público, desde el chat. Y en realidad lo que quisiéramos ahora, respetando el mismo orden de las preguntas anteriores, de las intervenciones anteriores, pudiéramos intentar contestar las preguntas. De entrada, hay algunas preguntas sobre la participación de las mujeres, que serían dirigidas principalmente a Melania. Si nos pueden, o a Mayra, no estoy viendo a Melania en este momento, entonces
Mayra, si nos pueden dar elementos diferenciados en términos de perspectiva de las mujeres indígenas en el marco de CPLI. ¿Qué les parece que ha cambiado en las instancias de las consultas previas indígenas, ya que llevamos varios años con estas prácticas? Debemos pasar de la consulta a consentimiento. El punto de consentimiento sale en varias preguntas, como pasar de consulta a consentimiento. ¿Qué deben hacer el Estado cuando realiza la consulta y algunas comunidades o miembros de comunidades están en contra del proyecto y otras comunidades? Y también, esta es una pregunta dirigida a ti, Mayra, también sobre el tema de cómo diferenciar, cómo dar una perspectiva desde las mujeres y cómo diferenciar entre consulta y consentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Acaba de regresar también el procurador. Entonces, pasaría el micrófono en este momento a Mayra para estos dos temas, participación de mujeres y consulta o consentimiento. Gracias. Bueno, lo primero que hay que decir es que todos los procesos sociales en América Latina y en México que han impulsado el reconocimiento de los derechos colectivos han sido procesos en donde las mujeres han estado presentes. Las mujeres concebidas no solamente como personas, sino como parte de un colectivo. Esto es muy importante decirlo porque la participación de las mujeres se puede traducir en esa presencia que sí se ha tenido en todo el desarrollo normativo de los derechos de los pueblos indígenas. Ciertamente en los procesos de consulta es necesario visibilizar mucho más la presencia de las mujeres en la toma de decisiones, pero también es importante entender que esta participación de las mujeres se concibe de manera muy puntual desde la colectividad también. Entonces, me parece que en la medida en que las comunidades y los pueblos indígenas logren visibilizar más estos liderazgos femeninos que sí existen en las comunidades, lo hemos visto, por ejemplo, en las consultas que se han realizado en valles centrales, en donde las mujeres, si bien es cierto que no están muchas veces presentes en las asambleas, esto obedece la mayor parte del tiempo en cómo está funcionando la comunidad, pero están enteradas de los temas que se están abordando y también están aportando sus conocimientos para la resolución de los problemas que están enfrentando. Obviamente es necesario visibilizar mucho más la participación de las mujeres y sobre todo ir garantizando todos estos derechos, por ejemplo, el derecho a la tierra, el derecho a poder ser propietarias de sus propios territorios. En muchas comunidades todavía esto no es posible y me parece que son parte de la agenda de la reivindicación de los derechos de las mujeres indígenas. Muchas gracias, Mayra. Una pregunta para el procurador sobre el tema de qué rol podría tener la Defensoría en apoyo a las comunidades que no tienen suficiente recurso para poder tener asesoría legal. Entonces, ¿cuál sería el rol ideal de estas comisiones o Procuraduría de Derechos Humanos de apoyo a las comunidades y de garantía que la consulta se implemente de manera correcta? Bueno, yo pienso que tenemos que apostar por la educación, ¿verdad? Dar a difundir los derechos que se tienen y también, sobre todo, la educación con pertinencia cultural. Porque también, si bien es cierto, en países como el nuestro, en Guatemala, la Constitución dice que el idioma oficial es el español, en la realidad hay muchas personas mayablantes que no tienen el acceso a los servicios públicos ni a la educación en sus idiomas maternos. Entonces tendríamos que facilitar ese tipo de educación, dar a conocer el convenio, pero también tropezamos con un tropiezo muchas de las defensorías o procuradurías o comisiones de derechos humanos en Iberoamérica, que es la precariedad de recursos y que muchas veces somos castigados por mantener el mandato independiente en los recortes del presupuesto. Y ahí es donde es importante buscar aliados estratégicos como Oxfam para trabajar en conjunto y llegar a los lugares más recónditos donde el propio gobierno no llega o no tiene la voluntad de llegar, también para dar a conocer la herramienta del 169. Muchas gracias. Una pregunta para Lisa, una intervención final, una ronda final para Lisa, respecto a
los retos de una organización de certificación como IRMA en un contexto tan complicado como el contexto de la minería, que con los conflictos que genera a nivel continental, parece estar avanzado el trabajo que hace IRMA. ¿Cuáles retos identifican y cómo piensan poderlo superar? Well, I think we need to start at a very basic level. So we are working with mines one-on-one. And so I don't think that IRMA is going to make a big change on any country level right away. It's going to take time. But as we get more mines participating, I think we will start to see that we can start to influence perhaps some national legislation when we begin to see more best practices start to happen. And I also think that, just referring to what the previous question was on capacity building, I think some of standards like IRMA's build that into the standard. We require that stakeholders and rights holders be given the information that they need. They be given resources in order to better understand the information that's been provided to them. We require that mines provide information in languages that they understand. And so I think when we begin to see more of these mines begin to do this, I think hopefully, our hope is that it will start to spread to a country level. Thank you. Gracias, Lisa. Una ronda final, Daniel, respecto a unas consideraciones final desde la expertise del DPLF sobre las consideraciones que han sido volcadas en ese espacio. Sí, aprovechando la presencia también del sector corporativo en ese tipo de espacio, que me parece instrumental, ¿no?, a cualquier discusión sobre consulta previa, por más que obviamente la consulta previa es una obligación estatal de diálogo con los pueblos indígenas. Muchas veces la presión del sector corporativo tiende a generar algún tipo también de afectación a la implementación de ese derecho. Traigo acá un ejemplo muy concreto de Guatemala. Hace unos años la Corte de Constitucionalidad dictó una sentencia ordenando la suspensión de un gran proyecto de plata en la zona de San Rafael Las Flores, de una multinacional con sede en Estados Unidos, de Nevada, que se llama Tahoe Resources, y esa decisión implicó pérdidas sucesivas en valor de mercado de esa gran empresa, ¿no? Y al final, los accionistas acá en Estados Unidos, como fondos de inversión, fondos de pensión, terminaron demandando al brazo ejecutivo de la empresa por el incumplimiento de una debida diligencia, por no haberse, por ejemplo, prevenido sobre la posibilidad de ese tipo de situación, en donde si hay comunidades indígenas que se oponen, podrían obtener una sentencia judicial desfavorable a las operaciones de la empresa. Claramente hay un incumplimiento de esa obligación, ¿no?, que es una obligación plasmada desde los principios rectores de la ONU, que ahora está en plena discusión también en el marco del Tratado sobre Empresas y Derechos Humanos. Entonces, un llamado que hago al sector corporativo presente también es que se tome muy en serio esa diligencia al momento también de instruir a ese tipo de inversión, porque no es un tema solamente que atañe estados y pueblos indígenas, ¿no? Muchas veces el perjudicado es precisamente el sector privado, porque termina teniendo una gran pérdida a raíz del incumplimiento de esa obligación estatal. Con esto concluiríamos nuestro espacio sobre consulta previa libre informada y consentimiento previo libre informado. Entendemos, por lo que nos están comunicando, que fue una de las salas con mayor participación y estamos muy satisfechos con eso, agradeciendo a todos los ponentes, moderadores, moderadoras que participaron en esta mesa súper importante sobre un tema que va totalmente vinculado con el tema de empresa y derechos humanos. Y con esto, Roberto, si me permites una última parte, perdón, si fuera posible. Una disculpa, Jordán, tiene la palabra usted. Gracias. No, solamente en consonancia a lo que decía Daniel.
la responsabilidad social empresarial, sería muy importante que en todos los países tuvieran el compromiso de denunciar a aquellos funcionarios corruptos que le piden coimas o comisiones para aprobar sus proyectos. Hoy tenemos todavía como prófugo de la justicia a un exministro de Energía y Minas que sin duda alguna jugó un papel importante en la aprobación de estos proyectos como el que mencionaba Daniel. Entonces sería importante también pasar a la acción y no solamente quejarse de la corrupción, porque cuando hablamos de corrupción hablamos de cohecho activo y pasivo, quien da y quien recibe también. Perdón, gracias Roberto, muy amable. Al parecer tenemos otros 5 minutos. Quisiera dar la palabra otra vez a Lisa. Nos parece interesante el estándar de IRMA respecto a otros estándares que se han mencionado, ¿no? Como la FCC, etc. Y la pregunta es, ¿será que IRMA podrá guiar mejores resultados para los pueblos indígenas, mejor de lo que se han hecho en otros sistemas? Por el tema de concesión, por el tema de minería. Sure. Thanks so much for the question. There are many systems out there right now that are in this space that are trying to improve practices in mining. Many of them are run by industry associations, which I think have a role to play, but IRMA is a little bit different in that we really try to represent all of the different stakeholders, so affected communities, labor organizations, NGOs, like environmental and human rights organizations, mining companies, and then purchasers of mine materials. And because we have that structure, I think what we've developed is a very robust and comprehensive standard that covers not only important human rights issues like free, prior, and informed consent, but also protection of water and protection of air and community health and safety and a whole host of other issues. And so I think that if mines commit to doing IRMA, we will start to see some better results in communities. And the other important thing is that once a mine goes through an IRMA audit, the results are public. And so any stakeholder can see how that mine performed on more than 400 metrics. And so what that allows for is a more authentic dialogue that can happen between communities and mines because there is more information that is public. Right now, it's really difficult for a lot of communities to know what's going on at a mine site. These are industrial operations. And so that's another way I think that IRMA can really help to facilitate more authentic conversations and better outcomes for communities. So thanks. Muchas gracias, Lisa. Ya agradecí antes y cerré la sesión antes del tiempo, que teníamos algunos minutos. Me gustaría entonces que la sesión la cerrara Mayra Olivo, indígena zapoteca y abogada de Floricanto, por favor. Muchas gracias, Roberto. Creo que tenemos un reto importante, sobre todo acabar con esta impunidad de la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Sin duda uno de ellos el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Necesitamos también, como lo manifesté anteriormente, visibilizar más el papel de los liderazgos de las mujeres en estos procesos de reivindicación de derechos, hacer un trabajo muy fuerte para visibilizar todos los aportes que desde el territorio están haciendo las defensoras y los defensores, y sobre todo exigir a las empresas también respetar los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Muchas gracias por el espacio. Tenemos un gran camino todavía por recorrer en esta reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Un gusto.
Con esto cerramos. Vuelvo a agradecer a Miguel Ébano Muñoz de Oxfam en Perú, que nos ha acompañado, solo teniendo que salir moderado a la mesa. Mayra Olivo Paz, abogada del Centro de Derechos Humanos Fabricanto de Oaxaca, México. Augusto Jordán Rodas Andrade, presidente procurador de los derechos humanos en Guatemala. Melania Canales, que también se salió desafortunadamente por la conexión a Internet, coordinadora de ECMIA, subpresidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas de Perú. Daniel Cerqueira, director del Programa de Derechos Humanos y Recursos Naturales del DPLF. Elisa Sumi, directora de Estándares y Garantía Initiative for Responsible Mining Assurance, PERMA. Muchísimas gracias por la atención. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Feliz día.